llamo Federico Acitores Cabezudo, soy organero, es decir, constructor, restaurador de órganos. También la formación también es artesanal, diríamos. Quiero decir, no hay academias, no hay estudios reglamentados en España para aprender este oficio. Mi aprendizaje fue en un taller de un organero en Cataluña, concretamente en Collbató, con Gabriel Blancafort, y estuve allí 5 años de aprendiz, como se hacía el aprendizaje gremial. Tú entrabas de aprendiz y aprendías el oficio. Cuando eras oficial y eras capaz de hacer obras de maestro, pues te podías poner por tu cuenta, y así lo hicimos. Yo soy Abel Acitores y soy organero, pero me dedico sobre todo a la parte de diseño y planificación de taller. Todos los mecanizados y todas las piezas que generamos en 3D y corte en máquina son exclusivas para cada instrumento. No es una producción en serie, sino que se diseña para cada instrumento. A ver, mi padre era músico de pueblo, él tocaba en la banda, en la orquesta de aquí de Torquemada, entonces de alguna manera, familiarmente, genéticamente, uno está un poco orientado hacia la música. Como mucha gente de mi generación, pasamos por un seminario, pues se tocaba el órgano cada día en misa, o el armonio, o lo que fuera. Después, en la biblioteca municipal, descubrí un libro, Manual del organista, de Hugo Riemann. Y yo este libro me lo leí con 10 años. Más adelante tuve ocasión de estudiar órgano en Chile, cuando estuve en Chile, que me hice fraile. Y después, una vez que volví a España, contacté con Gabriel Blancafort, que me admitió de aprendiz para aprender el oficio. Pero un órgano es que es otro mundo. y bueno, pues es apasionante. Y de ahí es lo que me enganchó, ¿no? La cantidad de flautas y trompetas que hay, con distintas formas, con distintos tamaños, los mecanismos, en fin, todo. He nacido con esto. En casa siempre he escuchado oír de órganos, he ido a las inauguraciones, de pequeño me llevaba mi padre también a afinar, así que sí, esto lo hemos mamado desde bebés. Bueno, empezamos mi mujer y yo, luego se juntó mi cuñado, luego se juntaron mis sobrinos, hemos llegado a ser hasta 18 personas, ahora somos 7. Y luego, pues en función de los encargos que hemos ido teniendo, pues nos hemos ido organizando. Incluso el edificio este se hizo expresamente para esta actividad. Es un trabajo complejo en el que entran muchísimos oficios, por decirlo así. Me llamo Federico Atencia. Mi oficio pues es más que nada armonista, afinador. Bueno, pues después de dejar de estudiar y gracias al maestro y siendo familiar, fueron unos años que había muchísimo trabajo y requerían gente, ¿no? La anécdota que tengo era cuando se estaba montando un órgano en el Conservatorio Superior de Murcia, ¿no? Pues que yo me llevaba mi música con el maestro en casetes y tal, y ahí vio cuando yo tenía oído, ¿no? Y me dijo, yo te voy a enseñar a armonizar. De cada órgano, según el sitio donde había órganos grandes, sinfónicos, órganos barrocos. Entonces, a mí me gustaba poner muchísimo el oído, ¿no? Es decir, este registro, esta peculiaridad, después a la hora de armonizar has de sacarlo, ¿no? Bueno, les enseñas a cantar, como dice el maestro, ¿no? Necesitamos ser un equipo, porque la materialidad, el tamaño, el volumen de un órgano supera las capacidades de una sola persona. Y eso también es bonito. En los veranos que venía aquí, pues con Lucía Riaño, que desgraciadamente falleció, una organista de Valladolid, fundamos la Asociación de Amigos del Órgano de Valladolid, que aún existe, aún funciona. Empezamos a crear un poco el ambiente aquí.
Restaurar, en teoría, es devolver un objeto a su estado de origen. Una restauración, tú tienes que olvidarte de tus criterios y de tus maneras de ver las cosas y ponerte en lo más que puedas en la mentalidad del autor. Entonces, ¿cómo se restaura un órgano? Pues se empieza por documentar la pieza, es decir, averiguar quién lo hizo, cuánto costó, cuál era el proyecto original, cambiar pieles, es decir, los elementos que son más deteriorables por el paso del tiempo, como puede ser, por ejemplo, las pieles que se resecan y se cuartean, y hay que volver a ponerlo en su sitio, evidentemente con pieles nuevas, pero a ser posible de la misma especie, y con maderas nuevas, a ser posible de la misma especie. Si en un juego de flautas faltan 5 flautas, cuando vayas a tocar, esos sonidos no te los vas a imaginar de ninguna manera si no están. Entonces lo que hay que hacer es, lo que falta, reconstruirlo fielmente. Llevamos 119 órganos nuevos y 98 restauraciones. Después del contacto con la iglesia o el auditorio donde va a ir el instrumento, hacemos una visita, hacemos mediciones del espacio donde va a ir situado, un análisis de qué tipo de instrumento se quiere para el lugar, si es para uso litúrgico, si es un instrumento de estilo barroco o si es sinfónico. Y también hacemos un pequeño estudio acústico para hacer la composición del instrumento. Hacemos un levantamiento 3D para poder enseñar la estética que va a tener el mueble y la fachada, ¿no? Los volúmenes del instrumento, y más adelante, ya cuando comenzamos la construcción, pues como cualquier obra, como puede ser un edificio, ¿no? Empezamos por el suelo, con las plantillas, las estructuras, y vamos añadiendo pues, los secretos, las partes mecánicas, hasta terminar con la tubería. Pues una vez se construyen los tubos, no suenan como tienen que sonar, entonces hay que hacerles unos procesos en las embocaduras, quitarles impurezas sonoras y armonizar desde el do grave hasta el sol agudo, sacándoles el timbre y la característica de cada registro, desde el grave hacia los agudos con una línea ascendente pero no muy prolongada, ¿no? Normalmente lo que se requiere mínimamente una afinación al año, si puede ser 2 en los cambios estacionales, porque al ser un instrumento de viento, en verano el aire es más cálido, ¿no? Entonces sube de tonalidad, pero no todos los tubos a la vez, de ahí las desafinaciones de estos grandes instrumentos. Tanto en España como en Portugal hemos hecho cosas en Canarias, en Baleares, en Filipinas hemos hecho alguna restauración importante, y alguno que hemos exportado, hay uno en un convento en Ecuador y hay alguno de estudio en Alemania. Llevo 32 años aquí en el taller Acitores y bueno, es un trabajo que me encanta. Sí, me considero artesano, pero como dije antes, digital, porque mi parte es la tecnológica. Mis compañeros son los artesanos al uso. Artesano es el que hace objetos útiles de una manera manual y casi como piezas únicas, y curiosamente los órganos son todos piezas únicas.